El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otras para Elías, sin saber lo que decían. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A todos muy buenas tardes. Estaba antes hablando con el diácono y compartiendo una impresión gozosa, que le preguntaba: ¿cuánto cree usted que es el promedio de edad de la gente que atiende a misa ahora? No hemos sabido decirlo, pero de luego debe de ser muy bajo. Con cantidad de niños y cantidad de bebés y los jóvenes que hay, quizá no pasemos de los 30 años, lo cual es una extraordinaria noticia, donde se ve en general que el número de personas que atiende a las misas es no muy alto y además suele ser de gente más bien adulta. Es realmente un gozo ver cómo domingo tras domingo todas las misas se va llenando con gente que son familias y predomina la juventud, sino la niñez, cuando no la infancia. Entonces es un desafío para nosotros que esta comunidad, que tendrá que seguir creciendo, mantenga a todos los miembros de la familia, según van creciendo, ¿verdad?, pero fieles a la fe. Ese es el gran desafío nuestro. Es decir, que según vamos evolucionando en la práctica de la fe, con la formación adecuada, los niños que mañana serán adultos sigan siendo fieles devotos de la fe católica y puedan marcar la diferencia en sociedades tan complejas que se están desarrollando y que aparentemente Dios estorba. Bueno, pues nuestro desafío es exactamente este, con nuestros líos, con nuestras dificultades, con nuestras historias, con nuestros dolores, pero acogernos a esa maravillosa misericordia de Dios para confiadamente crecer en la experiencia de Él. Si ven la lectura de hoy, que siempre el segundo domingo de Cuaresma es la Transfiguración, nos habla un poquito de este desafío. Está escoltada por 2 lecturas extraordinarias. La segunda es la de San Pablo, que nos enfatiza nuestra identidad, y ojalá que lo creamos. Somos realmente ciudadanos del cielo, no de este mundo. A veces este mundo nos absorbe, nos angustia y no sabemos salir del agujero en que nos va metiendo la práctica de nuestra vida diaria con sus pasiones, y nos olvidamos que realmente Dios tiene otro destino para nosotros, completamente distinto, que es esa transformación de nuestra vida humana, ahora aquí caída, lo que tiene que ser mañana que es un tiempo profético, una manifestación en nosotros de la humanidad de Jesús, esa transformación que Jesús experimenta por derecho propio, nos la está a nosotros
dando a experimentar poco a poco hasta que llegue un día que sea completa, que sea absoluta. Pero lo que tenemos que realmente tener claro es esto: nosotros tenemos el destino de la transfiguración. Somos personas que pertenecemos a otro ámbito y eso es lo que tenemos que asumir como una tarea y como un testimonio. Es muy importante que salgamos con esta convicción de la identidad que San Pablo nos revela y que Cristo nos proporciona. Se dan cuenta que el primer domingo, que fue el de las tentaciones, también es así. Entonces, estos 2 domingos que siguen a la ceniza nunca cambian. Tentaciones en el primero, transfiguración en el segundo. La tentación es una manera de comprobar que nuestras mejores propuestas del miércoles de ceniza, deseo de cambio, deseo de una oración continua, deseo de transfiguración, a veces es frustrada por la condición humana, y Jesús lo asume, la liturgia nos lo muestra y nos dicen de alguna manera: no te preocupes, eso es así, tiene que ser así, pero sigue adelante. La tentación es algo que se da, pero no hay por qué caer en ella. Jesús muestra cómo escapar a ella. Y el segundo domingo es la transfiguración, que es como si quisiéramos ver en esto el fruto de vencer la tentación. Es decir, que si empezamos con todo el ánimo en el miércoles de ceniza, encontramos nuestra realidad en el primer domingo, el segundo también encontramos la otra realidad, que a veces la ignoramos, y es que no estamos destinados a un monte de tentaciones, sino a un monte de plenitud, que es de la transfiguración. Y es bueno que tengamos una práctica de fe que nos lleve a eso. Es que yo tengo un problema enorme, me he metido en un lío, no sé cómo salir. Bien, todos tenemos problemas enormes y a veces han sido aparentemente insolubles, pero sigue estando esta esperanza viva que cada año repetimos y proclamamos y compartimos, y es que Cristo nos tiene preparado una transformación que en Él ya se manifiesta y nos invita a empezar a hacerla nuestra. Cada vez que superamos una tentación, es decir, no que no la tengamos, eso olvídense, las tentaciones son parte de nuestra condición humana, no podemos escapar a ellas, y por eso Cristo las afronta para mostrarnos que la humanidad está ahí, en una situación de prueba continua. Pero cada vez que la superamos en caer en ella, estamos verificando nuestra transfiguración. Y lo repito, no se cansen de ustedes de pensar en esta realidad que nos muestra la liturgia. La transfiguración es que mi mente piense como la de Jesús, que mi voluntad actúe como la de Jesús, que mi relación con ustedes y ustedes conmigo sea como la hacía Jesús. Eso es la transfiguración. Es la humanidad de Jesús que es el modelo, y nosotros vamos haciendo cada vez más esa transfiguración, transformación de lo que es realmente una manera de ya experimentar el cielo del que pertenecemos. No se olviden nunca de esto, no se cansen de pensarlo, de comentarlo, de repetirlo, porque a veces vivimos un agujero que nosotros mismos nos cavamos pensando que estamos condenados simplemente a morirnos de viejos. No es verdad. Por eso tenemos esta liturgia tan rica en detalles, que estamos destinados a otra cosa. Y ojalá que esa comunidad, que todavía es joven, que nunca termine de manifestar su deseo de un testimonio interminable al Dios que nos crea. Entonces, esa realidad que les digo, que es esa transformación progresiva en la humanidad de Jesús, tiene a Jesús como protagonista. Por eso hoy, cuando está en esa experiencia que aquí los que saben de Biblia van a hablar del Antiguo Testamento, del Nuevo, y cómo se hace en este monte la confluencia, todo eso es muy bonito, pero a veces nos queda un poco lejos intelectualmente. Pero yo sí sé que me queda cerca mi tentación, y sí sé que me queda cerca mi deseo de ser mejor persona, y sí sé que me queda cerca el deseo de que los demás no sean para mí un obstáculo y yo para ellos. Eso es lo que yo creo, lo que yo veo, lo que yo vivo, y Jesús me está hablando de una forma ya hasta como la experiencia del cielo, cuando la voz que lo presenta a sus discípulos y a nosotros, como el Hijo amado, nos propone que lo escuchemos. Ese es el destino nuestro, vivir esa escucha de Jesús. Si ustedes se dan cuenta, nuestra vida está llena de desafíos, pero normalmente
no los resolvemos con Él. Le pedimos que lo resuelva Él, pero no lo resolvemos con Él. Es como decir, me pongo enfermo, voy al médico y con el médico resuelvo mi problema. Me da un diagnóstico, una medicación, la sigo y con esperanza y el acierto de Él me curo. Bueno, pues esto es lo que me está pidiendo Jesús también, que con Él yo trate esas dificultades que mi vida me acarrea, con Él. No es que tengo un problema, llego aquí, le pido que me ayude y me voy. No. Él me está acompañando en ese diario vivir para que mi condición humana entera se transforme en lo que es Él. El modelo es Él. Y Él me está dando esa pauta. Por eso la voz del cielo dice, escúchenlo, escúchenlo, escúchenlo. Y al escuchar esa palabra lo que estoy haciendo es, yo mismo me transformo en esa realidad que es Él. Ese es nuestro destino. Así entramos en el cielo como ciudadanos. Y eso tiene un costo, que no podemos nunca pensar que esto de la fe es cosa de magia. Y el costo es que Jesús baja de la montaña porque tiene que hacer algo por mí y por ustedes, que es ofrecerse en sacrificio. Ese es el costo. Y que no es como estas imágenes modernas que vemos ahora en los medios de comunicación, donde todo es prácticamente un colorido interminable, donde el sufrimiento simplemente ni se nombra. No, hay un costo, el pecado tiene un costo. Y ese costo es el sacrificio de Jesús, con el cual me hace a mí partícipe de su gloria. El sacrificio de Jesús, con el cual, verificado el cual, a mí y a ustedes nos hace partícipes de su gloria, ahora, ya. Cada vez que no caigo en la tentación por su gracia, yo estoy pareciéndome a Él. Eso es la transfiguración. Y créanme que esto no es una especie de deseo, esto es lo que Él proclama, esto es lo que la voz del cielo proclama, esto es lo que los discípulos entendieron y bajan con Él para acompañarle en ese sacrificio que también es nuestro. Por eso la tentación no desaparece, sigue. Y a veces el esfuerzo de la tentación, que yo quiero superarla porque quiero abrazar a Dios con toda su gloria, me exige ese pequeño sacrificio que es que yo me olvido de mí, dejo de pensar a mi manera para pensar a la manera de Él. El Evangelio es mi modelo. La conversación con el Evangelio es conversación con Él. ¿Se acuerdan? Si estuvieron aquí el otro día, el domingo pasado, y coincidimos, y tienen en su memoria algunas palabras que estuvimos aquí comentando, hablábamos que la tentación de Jesús tiene una característica muy importante, es que Él no conversa con Satanás, lo rechaza. La diferencia nuestra es que normalmente conversamos con Satanás, negociamos con Satanás, como que la seducción nos hace pensar si fuera posible seguir con esta especie de deleite instintivo, que es lo que le pasó a Eva. Jesús no conversa con Satanás, el rechazo es frontal, pero con Jesús sí. A Él sí que conversar, con Él sí que hay que conversar. Ahora hacemos lo contrario, converso con Satanás y rechazo a Jesús. El desafío es justamente rechazar a Satanás en las tentaciones que Jesús nos muestra y abrazar a Jesús y conversar con Él. Ustedes ven esta cuaresma que se presenta de esta forma como todas, va a tener otra serie de referentes ahora en el tercer domingo, cuarto, etcétera, pero este es el marco de referencia. No puedo evadir mi condición humana, no puedo, pero la puedo transfigurar. Que tengan un domingo feliz, sobre todo que salgan de aquí con la esperanza con que hemos entrado, comunidad joven, llena de ilusión, con un propósito, que ese plan de Dios que ha establecido para nosotros y que simplemente es darnos la visa del cielo, que la podamos firmar y vivir de acuerdo a esa ciudadanía. Salgamos con la convicción, queridos amigos, que nuestro destino es el cielo y ahora empezamos ya a vivirlo. Cada vez que una tentación es superada, estamos haciendo ese ejercicio de transfiguración y el testimonio de que somos ciudadanos del cielo. Sigamos la misa.